ilusión presentar al profesor Antonio, que es director del Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes, de Chile, y es profesor también de Metafísica, Teología Natural en la misma universidad. Se ha dedicado durante su carrera académica a estos temas, fundamentalmente teoría del conocimiento, metafísica, también la moral, la familia. Es miembro del Consejo de Consultores, colaborador de la revista Humanitas, y es discípulo directo del profesor Francisco Canals Vidal. Con él estudió aquí en la Universidad de Barcelona, y yo quería, dentro de la presentación, señalar o destacar la labor verdaderamente magisterial que ha tenido en Chile y que sigue realizando, porque ha conseguido difundir no solo el pensamiento de Francisco Canals Vidal, sino un pensamiento filosófico, y ha tenido muchos discípulos dentro de los que han estudiado con él en la universidad, entre los cuales yo me cuento. Y creo que una de las virtudes que tiene el profesor Antonio es de hacer pensar. Tiene la virtud de hacer pensar, y por eso creo que es muy adecuado que en esta sección del simposio sobre Francisco Canals, dedicado a la metafísica, pues comience hablando él para introducirnos en este pensamiento, y pues oigámoslo ahora con atención. Pues, don Antonio, tiene la palabra. Muy bien. Ya. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por las palabras y por la invitación. Yo no tengo tanta habilidad para agradecer como otros, pero muchas gracias. ¿Ya? El tema es la fundamentación de la metafísica en Francisco Canals. El título sale algo así como la fundamentación metafísica de Francisco Canals, como si hubiera que fundamentarlo a él metafísicamente, pero es la fundamentación metafísica en Francisco Canals, ¿no? Y yo voy a hacer, en principio, ciertas reflexiones. Si se consigue una unidad con todas ellas, se irá viendo, digamos, a lo largo de la exposición, ¿no? Cuando uno ve la obra de don Francisco Canals en temas de metafísica, sobre todo, verá que aparecen temas muy, muy diversos, ¿no? El ente como lo primeramente conocido, el ente en cuanto ente, objeto de la metafísica, toda una serie de problemas en relación al conocimiento mismo, la luz del entendimiento agente, la analogía, el ascenso hasta Dios, de qué manera entra Dios, el tema de Dios en la metafísica, todo el problema de las facultades humanas, de la unidad del viviente humano, la jerarquía de perfección en las perfecciones trascendentales, ¿no? Aparecen el mismo tema de la amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, muchos temas. Ahora, es bastante claro cuando uno lee al profesor Francisco Canals, cuando lo ha conocido, que todos estos temas en él están, por decirlo así, pensados unitariamente casi en el máximo posible para un viviente humano. ¿Me explico? Es decir, de alguna manera tiene todo unido. Claro, pero es un tipo de unidad que no es, por una parte, no es sencilla, tampoco es fácil explicarla, y tampoco uno tiene su claridad para poseerla del mismo modo. Pero presiente, ¿no?, que en su obra todo está vinculado, unas cosas con otras. De hecho, presiente o percibe un esfuerzo particularmente potente de intentar alcanzar una síntesis con todo lo que, no solamente con esos elementos, no se trata ahora de juntarlos, por decirlo así, ¿no?, sino una síntesis que de alguna manera posibilite una comprensión universal y, como él mismo explica, y profunda de toda la realidad, comprendiéndola toda en su dependencia de la causa primera de Dios. No estoy introduciendo ahora los elementos teológicos, etcétera, etcétera, sino que pensando meramente en su obra filosófica, que por supuesto los otros elementos también habría que incorporarlos, pero ahora
como esto es la síntesis metafísica de Francisco Canals, uno siente o presiente o percibe ese esfuerzo, ¿no? De hecho, un rasgo psicológico, uno lee la obra La esencia del conocimiento, podrían ser otras obras, pero La esencia del conocimiento, una obra particularmente interesante en este sentido, uno puede ver una serie de párrafos, ¿no?, que son de 20 líneas, sin puntos, sin punto y coma, sin detención, ¿no? Nota, ¿no?, un esfuerzo de alguna manera de decirlo todo en cada uno de los párrafos, porque todo está vinculado. Es una, por decirlo así, esos párrafos complicados. Cuando era alumno, en parte nos entreteníamos en ver cuál era el párrafo que tenía más líneas sin puntos. ¿Se entienden? Entonces uno decía, a ver, 24 líneas, éxito, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces era, ¿cuál es aquel párrafo, ¿no? Entonces, ese rasgo también pone de manifiesto que en el momento en que intenta expresar algo, intenta expresar en gran medida muchas cosas que están también implicadas y todo lo que lleva a aquello, y cómo al decirlo de ese modo puede intentar de alguna manera alcanzar más, por decirlo así, más hondura, más universalidad en lo que se quiere afirmar, etcétera, etcétera. Evidentemente no hay párrafo que consiga eso, porque es imposible, porque la actualidad que está en la mente no hay manera de expresarla, digámoslo así, en un texto escrito, y eso va a ser siempre inalcanzable, y por mucho que se intente no se puede, ¿no? Pero lo que sí que consigue don Francisco Canals, de cualquier manera, y los textos ya son expresión notable, pero lo que sí que consigue es ir transmitiendo que hay una síntesis y que tiene que ser pensado todo de una manera unitaria. Entonces yo, en esta ponencia, lo que voy a hacer son distintas reflexiones. Todas ellas tienen que ver con la obra de don Francisco Canals. Yo pienso que todo lo que voy a decir está en su obra. Si yo lo he llegado a conocer, es a partir de la obra de don Francisco Canals. Los mismos textos de Santo Tomás de Aquino o de Aristóteles a los que él hace referencia son los que yo voy a hacer referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser un intento de reflexión metafísica sobre la síntesis metafísica de don Francisco Canals, planteando no todos los aspectos posibles, sino algunos de ellos, pero que en el modo de proceder, que quizás sirva también de reflexión para el que ya la conoce, de invitación para el que no la conoce, para que pueda de alguna manera quizás empezar a moverse en ese tipo de lógica que me parece a mí que está presente para poder pensar los temas metafísicos y así sucesivamente. El ser humano tiene, como dice Aristóteles, deseo natural de saber. Deseo natural de saber. Este deseo natural de saber, en Francisco Canals, es una afirmación que no está dicha textualmente en ninguna parte, es evidentemente inseparable de aquella destinación que tiene el ser humano también a conocerse a sí mismo. Deseo universal de saber, conocerse a sí mismo. El ser humano no puede llegar a conocerse perfectamente a sí mismo, sino infinitándose, digámoslo así, en el conocimiento del orden entero del universo y de sus causas, ¿no? Deseo, es importante, me parece a mí, este primer aspecto. Deseo de saber, deseo natural de saber. Cuando uno dice deseo natural de saber, cualquiera de nosotros puede percibir o ya puede darse cuenta de que si uno dice deseo natural de saber, en última instancia, es que queremos saberlo todo. Ya hemos dicho la frase, describir el orden entero del universo y de sus causas. Cualquiera de nosotros se puede inmediatamente dar cuenta de que, conociendo algo, lo que sea,
se ha actualizado en algún aspecto, porque ha llegado a conocer lo que antes quizás no conocía, por eso ha conocido algo nuevo, pero, por otra parte, no se aquieta su deseo, necesita seguir conociendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso estamos abiertos al conocimiento de Dios, por eso, en última instancia, nuestra felicidad última será la contemplación de la divina esencia, pero todo eso es inseparable del hecho de que tenemos deseo natural de saber. Canals también diría, y tenemos deseo natural de saber, porque hemos, por decirlo así, porque somos unos entes que hemos sido creados por Dios, y hemos sido creados por Dios en orden a poder tener conocimiento de Dios. Entonces, si no hubiéramos sido creados para conocer a Dios, no tendríamos deseo natural de saber. Y es inconcebible un ente que tenga deseo natural de saber y que no haya sido hecho para poder llegar, mediante alguna operación, digámoslo así, a conocer a Dios, ya sea como causa primera, ya si entramos en el orden de lo que Dios nos da con su gracia, a conocer o a ver la misma divina esencia. Pero es imposible, o sea, no se puede tener deseo natural de saber y no tener facultades por las que se pueda llegar a, mediante una operación, a conocer la causa primera y cosas por el estilo. Es inseparable. Entonces, por eso decimos, mire, yo conozco algo, seguro que me doy cuenta de que no lo conozco todo. Esto es importante. Conozco algo, me doy cuenta de que no lo conozco todo. Conozco algo, sigo teniendo deseo de saber. Conozco algo, me doy cuenta de mi finitud como cognoscente. Por tanto, percibo de alguna manera el conocer mismo como algo que me trasciende en cuanto sujeto cognoscente. Y cada vez que conozco, insisto, no se agota este apetito de saber. Ahora, esto es importante, ¿no? Ahora, este conocerlo todo, por decirlo así, no puede consistir meramente en que vamos teniendo una acumulación de datos de distintas áreas o de distintos aspectos de la realidad y los vamos amontonando. Algo así como si un ser fuera muy inteligente porque conoce todos los números de teléfono de Barcelona. ¿Me explico? Señor, puede ser. De hecho, hay partes pedagogías que funcionan así, ¿no? Pero tú puedes decir, mira, este señor cuánto sabe, mira, sabe todos los números de teléfono. Entonces uno se inquieta, ¿no? ¿En qué perdió el tiempo este señor? ¿No? Pero entonces saberlo todo, ahora, no deja de ser entretenido poder saber los números de teléfono, o sea, es como sorprendente, ¿no? Pero no pasa de ser entretenido, más. No puede consistir, ¿verdad?, meramente en tener acumulados datos, conocimientos de distintas áreas. No sé, este señor sabe ahora de alas de insecto y esto lo junta con conocer algo sobre cetáceos y también algo de geología o de elementos de las piedras, y etcétera, etcétera, porque de ese modo se van acumulando, por decirlo así, conocimientos, pero no se tiene una comprensión unitaria. Mientras no se posea, de algún modo, por decirlo así, la conexión de todo aquello, la unidad de todo eso, la vinculación de los conocimientos, la pertenencia o correspondencia de unas cosas con otras, las relaciones, el orden, etcétera, etcétera, no podemos decir que se alcanza el saber como tal. Ahora, por eso mismo, precisamente en relación con el hecho de que el ser humano está por naturaleza destinado a saber, eso también es inseparable de que aquello primero que aparezca en el horizonte de nuestro conocimiento, lo primeramente concebido por el entendimiento, sea el ente. Es decir, si no fuera posible, ¿no?, tener un concepto unitario, ¿no?, bajo el cual pudiera todo ser comprendido, tampoco
podríamos, a la hora de conocer distintas cosas, saber cómo esas distintas cosas son determinadamente algo y respecto a algo. Y por tanto tampoco podríamos integrarlas. El hecho de que aquello primero conocido por el entendimiento sea el ente, eso forma parte de la tradición filosófica. Lo dice claramente Santo Tomás de Aquino. Aquello primero que concibe el entendimiento es el ente. Aquí se trata en la ponencia de la síntesis metafísica de don Francisco Canals. O sea, yo no estoy haciendo propiamente una demostración de cosas. De lo que se trata es de la fundamentación metafísica, es decir, que intentemos, por decirlo así, comprender esa tarea de autofundamentación de la metafísica. Entonces, hemos partido de este deseo de saberlo todo, de esta necesidad de saberlo todo. En lo que estoy explicando ya hay un cierto ejercicio que ha hecho Canals y que yo estoy recorriendo de alguna manera de cómo se fundamenta todo esto, ¿no? Pero, por eso estoy diciendo, es inseparable, es imposible que desee saberlo todo para el ser humano, y que nosotros, según nuestra condición, podamos movernos en ese horizonte comprensivo de la totalidad de lo que es, si no tenemos un concepto unitario que podamos referir a todas las cosas que son. Imposible. Porque, supuesto que no tenemos ese concepto, ¿cómo se termina vinculando en última instancia un conocimiento determinado con otro conocimiento determinado? De hecho, ni siquiera habría un conocimiento determinado de nada, no sería determinado conocimiento. Es decir, si en un momento determinado tenemos que integrar todas las cosas, eso será posible porque previo a cualquier cosa que hayamos conocido hay un concepto primero que es conocido. Por eso se dice, en la tradición filosófica, aquello primero que cae en la concepción del entendimiento es el ente. ¿De acuerdo? Cuando después se hace, por decir así, metafísica, propiamente, lo que se hace es que se destaca, se profundiza, se penetra en aquello que está primeramente conocido en nuestro entendimiento, se profundiza. Por eso mismo, la metafísica tampoco se mueve en la línea de ser un conocimiento especializado. No es un conocimiento, no es una ciencia como las otras ciencias. De alguna manera es formal respecto a toda ciencia. El mismo Santo Tomás de Aquino, en el proemio al comentario de la metafísica de Santo Tomás de Aquino, cuando habla de esta ciencia, que todavía no le ha puesto el nombre de metafísica, lo cual también es bien interesante proceder de ese modo, cuando habla de esta ciencia, habla de que cuando hay una cierta pluralidad que se ordena a algo uno, en esa pluralidad tiene que haber un elemento o algo que ordene a todo lo demás. Y bajo ese principio, cuando una pluralidad se ordena a algo uno, en esa pluralidad tiene que haber algo que ordena a todos los demás, toma eso y lo aplica a la pluralidad de los conocimientos humanos, la pluralidad de las artes y ciencias. Pues bien, la totalidad de las artes y ciencias, dice Santo Tomás, se ordena a algo uno, a saber, la perfección del hombre, en que consiste su felicidad. Pues precisamente como en todas las artes y ciencias se ordenan a algo uno, tiene que haber, por decirlo así, una ciencia que sea ordenadora de todas las otras y que al mismo tiempo sea capaz de dar razón de cómo se integran todas en aquello que es la perfección que apetece el viviente humano, que es su felicidad, ¿no? Entonces, ahora, esta ciencia, que será la que tiene que regir a las demás ciencias y ordenarlas de tal manera que todas las ciencias queden en ese orden que posibilita la perfección y felicidad humana, esa ciencia tiene que ser la máximamente ciencia, tiene que ser al mismo tiempo la que versa sobre lo más inteligible, tiene que ser, pero claro, ¿qué es? Y aquí este tema, ¿no? ¿Y qué es esto de lo más inteligible? ¿Qué es lo más inteligible? Entonces, Santo Tomás desarrolla
esta ciencia que es la máximamente ciencia, que tiene que ser máximamente intelectual y por eso versar sobre lo máximamente inteligible. ¿Qué significa esto? Dice, bueno, se puede ver lo máximamente inteligible según aquello de donde el entendimiento alcanza la certeza. Esta ciencia tratará de las primeras causas. Se puede ver lo que es máximamente inteligible en relación a cómo se origina nuestro conocimiento, que se origina a partir de los sentidos. Entonces, más inteligible será lo que está más alejado de los sentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, llega un momento en que, o sea, en ese tipo de consideraciones, Santo Tomás llega, yo siempre, sí, más que, no es que yo siempre, sino que vamos rápido y sintetizando, porque si no, no llegaremos al meollo. Pero entonces Santo Tomás también dice, bueno, termina ese proemio diciendo, claro, que esta ciencia tratará en ese sentido también de lo que es máximamente universal. Y entonces dice, máximamente universal como el ente. Entonces dice una cosa. Dice que, aunque trate del ente, y que esta ciencia primera que versa sobre lo más inteligible tiene que versar también sobre cosas que son máximamente inmateriales, porque una cosa es inteligible en la medida en que es inmaterial, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando habla del ente, dice que trata del ente que es, por una parte, lo más universal. Ahí hay un tipo de relaciones complejas, ¿no? Máximamente universal, máximamente inmaterial, pero por otra parte parece que el ente, ¿en qué consiste su inmaterialidad? Porque hay seres que son inmateriales, que son sin materia. El ente es más bien una razón universal, no es una cosa, el ente no es un ángel. Entonces, dice Santo Tomás, cuando decimos que esta ciencia trata del ente y decimos al mismo tiempo que trata de aquellas cosas que son máximamente alejadas de la materia, no lo dice así, no caemos, por decirlo así, en ninguna contradicción. No es que las cosas más separadas de la materia son entes que subsisten sin materia, y entonces que cuando decimos que la metafísica trata del ente, estamos pensando que trata de un ser que subsiste sin materia. ¿Por qué dice? Se dice, no obstante, que el ente está separado de la materia, porque se dicen separadas de la materia no solo aquellas cosas que subsisten sin materia, sino también aquellas cosas en cuya razón, en cuya ratio, no se incluye tener materia. Bien. Entonces, aquellas cosas en cuya razón no se incluye tener materia. Hemos partido diciendo, todos los hombres desean por naturaleza saber, esto es inseparable de que sea posible que en el origen de nuestro conocimiento lo primero conocido sea algo que se incluya en el conocimiento de todo lo demás. Esto es el ente. Y después hemos dicho, sí, pero la metafísica más bien profundiza en esto. Y al profundizar en esto, lo que hace la metafísica no es que habla del ente sin más, sino que habla del ente en cuanto ente. Hablar del ente en cuanto ente significa, entre otras cosas, haber ya destacado en el concepto de ente, haber alcanzado, que no forma parte, digámoslo así, de la razón de ente el tener que ser material. No forma parte. El hecho de que no forme parte de la razón de ente el que tenga que ser material es algo que posibilita que a partir de aquel horizonte en el que nos movemos los seres humanos, que es un horizonte de cosas sensibles, y pensando las cosas bajo aquella razón, podamos remontarnos más allá del horizonte de lo sensible y, de este modo, dar razón de todo lo que es
desde una causa primera que no tenga que ser, evidentemente, material. Esto es muy importante. Bueno, ahora, aquí hay varios temas, pero ya es importante, ¿no? Porque ¿cómo lo hemos hecho? Si en el primer concepto que aparece en nuestra inteligencia tiene que haber algo que haga posible, porque todo nuestro conocimiento se va a ir desarrollando a partir de aquello que está implicado en todo conocimiento. Si en nuestro primer conocimiento, que es aquel que se forma según nuestra condición y estructura, si en este primer conocimiento no se nos da ya la posibilidad de llegar a destacar una razón en la que no se incluya de suyo lo que es material, no sería posible trascender todo el orden de lo sensible. No sería posible. Y esto es muy importante porque uno podría decir, no, este primer concepto, que es el concepto de ente, ese primer concepto que se supone en todo otro concepto, es algo sumamente vago, sumamente indeterminado, y esa vaguedad e indeterminación viene toda ella en razón, digamos, del origen sensible de nuestro conocimiento, y por tanto este conocimiento del ente, el ente como primer conocido, es algo tan vago y tan indeterminado que lo que hace todo sucesivo conocimiento o toda ulterior captación por parte del hombre, lo único que hace es determinar aquello. En ese sentido, este primer conocimiento sería, como diría Canals, lo inmediato e indeterminado, algo en una vaguedad absoluta. Pero si fuera así, ¿cómo llegamos a destacar el concepto de ente en cuanto ente? Destacar el concepto de ente en cuanto ente no sería sino una determinación de aquello. No sería, por tanto, sino un conocimiento más preciso en el que se habría meramente actualizado algo que estaría completamente indeterminado. Y en ese sentido tendríamos un problema, porque seguiríamos planteándonos esto: ¿cómo entonces llegamos a alcanzar aquella ratio en la que de suyo no se incluye la materia? Pensemos una cosa, cuando nosotros conocemos lo que sea, desde niños pequeños, cuando ya preguntamos qué es esto, por si acaso en mi explicación ha sido un poco torpe, cuando preguntamos, ahora puede ser peor, pero cuando el niño pequeño pregunta qué es esto, ya se supone que aquello sea un qué, que sea determinadamente algo, que además no es otra cosa. Y por eso pregunta qué es esto, y no se quedó ya en paz, porque al responderle qué es esto se le respondió todo. ¿Me explico más o menos? No, sino que pregunta qué es esto y así sucesivamente. Y pensemos una cosa sumamente rara que me puede despistar, pero es igual. Si el niño pregunta qué es esto, le dices botella, y te pregunta qué es esto, le dices botella, no pasa nada. Claro, empieza a pasar que lo vuelves tonto si todo es botella. ¿Me explico más o menos o no? Pero no se trata de que esto, es que, a ver, ya sabemos que esto es una botella y esto es una copa, si quieren ustedes, pero si el nombre que le das a ente es el de botella, pues tampoco pasa nada. ¿Me explico más o menos? ¿No? Si dice, ¿qué es esto? Sustancia. ¿Qué es esto? Sustancia. Lo que pasa es que el sentido común lleva a que cuando alguien pregunta qué es esto, está preguntando qué cosa determinadamente es. Pero por eso Aristóteles dice, todos los niños llaman primero llaman papá a todo hombre. No se me explico, ¿no? Porque evidentemente cuando pregunta qué es esto, la pregunta qué busca una cierta determinación, y el que sea algo o sea, que ya supone que es un que, busca una cierta determinación, pero esa determinación el niño la hace desde una primerísima universalidad, que después, según va avanzando en sus experiencias, la va determinando cada vez más. Pero respecto y toda esa determinación, que esto es una copa, que esto es una botella, que esto es un libro, que aquello es un árbol, etcétera, 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 supone siempre un concepto universalísimo, que es el primero, el de ente. Pero si ese concepto vago, primerísimo,
lo vas determinando, meramente determinando, mediante otras experiencias que tú vas teniendo, etcétera, 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 no vamos a alcanzar a ver cómo es que yo llego a tener un concepto, una ratio de algo que de suyo no incluye materia, porque la voy a ir determinando meramente con conocimientos que me vienen del dato de la sensibilidad. No, eso no es así. Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 44, artículo 2, cuando se pregunta si la materia prima ha sido creada por Dios, muestra un cierto itinerario de la inteligencia, ¿no? Entonces dice Santo Tomás cómo empiezan los hombres a filosofar, y cómo se van elevando poco a poco, porque cuando van preguntando por la causa de todo, el origen de todo, se van elevando poco a poco. Y entonces, primero preguntaban por las cosas en cuanto que eran estas, después en cuanto que eran tales, etcétera, etcétera. Y entonces dice, y en un cierto momento se elevaron a la consideración de las cosas en cuanto entes. Fascinante, ¿no? Es un itinerario en la inteligencia, esto no es como de repente, en la historia de la humanidad es como un proceso, ¿no? Y en un cierto momento se elevaron a considerar las cosas en cuanto entes. En el momento en que se elevaron a considerar las cosas en cuanto entes, en ese momento es cuando también pudieron dar razón de todas las cosas como dependiendo de una causa primera. Se elevaron a considerar las cosas en cuanto entes. Bien, yo lo que quería era poner de manifiesto esto, ¿no? El primer concepto, concepto de ente, que está implicado en todos nuestros conocimientos, pero la metafísica lo que hace es que, por supuesto, esto ha supuesto una historia, ha supuesto muchas preguntas, muchas reflexiones, pero llega un momento en que desde este primer concepto, profundizando lo que en ese concepto se encuentra, destacando lo que hay de actual en él, porque no es meramente algo vago e indeterminado, sino que ya posee una actualidad inteligible, y destacando precisamente lo que hay de actual en ese primer concepto, se llega a la noción de ente en cuanto ente, que es un concepto en cuya ratio no se incluye tener materia, no obstante que puedan darse entes que sean materiales. Claro que si en su concepto no se incluye tener materia y hay un ente que sea material, ese ente lo será material por ser imperfectamente ente. No obstante, que aunque lo sea por ser imperfectamente ente, ese ente que es imperfectamente ente, lo podemos pensar, no obstante, bajo aquella ratio que de suyo no incluye materia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos el ente primer conocido, que es aquello por lo que ya todos los seres humanos desean saber, es aquello por lo que ya todos los seres humanos de un modo natural, sin hacer demostraciones metafísicas, pueden llegar a conocer que Dios existe, etcétera, etcétera, porque se tiene el concepto de ente y de una forma normal y por sentido común, puede, sin caer en la cuenta y sin explicitar lo que se está haciendo, puede remontarse con cierta facilidad desde las cosas creadas a una primera causa, viendo el orden del universo, viendo la gradación de perfecciones, etcétera, 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 ¿no? Pero, claro, la metafísica lo que hace es que profundiza en este primer concepto. Y no solamente profundiza en este primer concepto, sino que al profundizar en este primer concepto, esa profundización se alcanza porque hay una voluntad clara, por decirlo así, de querer dar razón de todas las cosas. Hay una voluntad de querer describir el orden entero del universo y de sus causas. Hay, por decirlo así, ¿verdad?, una inclinación y una cierta necesidad de decir todo el orden del universo y de sus causas de una manera fundada, podríamos decir,
Hay una cierta necesidad de un conocimiento flexionado sobre sí mismo, que es capaz de describir el orden entero del universo y de sus causas, dando razón de que ese conocimiento es un auténtico conocimiento y que está perfectamente fundado. Sin esa exigencia no se llega a alcanzar el concepto de ente en cuanto ente. Sin esa, por decirlo así, pulsión del alma, no se llega a penetrar en ese primer concepto. Sin esa necesidad de dar razón de todo, y además de dar razón de todo de tal manera que nuestro dar razón de las cosas esté bien fundado, no se llega, por decirlo así, a destacar en la inteligencia ese concepto de ente en cuanto ente. Esto no sale porque sí, no se me explico, ¿no? Sino que es el ser humano que busca, es el ser humano que tiene deseo de saber, y que en la medida de lo posible, según sus condiciones, según el ocio del que disponga, según la época en la que vive y cosas por el estilo, se le hace posible el moverse en esa dirección. Y si no, no hay nada que hacer. Pero algunos llegaron. Y entonces, una vez que se llega al concepto del ente en cuanto ente, objeto de la metafísica, y una vez hablando con el profesor Canals, así, no sé de qué hablábamos ni nada, pero uno se acuerda de frases, ¿se entiende, no? Y en un momento determinado dice, claro, lo que pasa es que no entienden el acto. Sí, claro. Ustedes saben que si uno dice no entienden y pone X, seguro que aciertan, ¿no? Pero no entienden tal, seguro, porque nadie entiende nada hoy día. Pero el problema, no entienden el acto, claro. El no entienden el acto es también peculiar, ¿no? No entienden el acto, ¿no? El acto como tal, la razón de acto, la razón de perfección. ¿Qué es aquello que dice razón de perfecto? ¿Qué es aquello que dice razón de lo máximamente actual? Canals insistía mucho, tengo como 20 minutos todavía. 15. Esto va muy mal, pero bueno, ya. 10 pero, vale, no. Entonces, no. Es que tengo que llegar a un punto y si no llego, esto no va. Ya. Entonces, perdón. Claro, miren, Canals insistía mucho, ¿no? Y es aquello que es también nuclear en toda su síntesis metafísica, en el acto de ser. La cuestión 4 de la Suma Teológica, donde se plantea esa objeción, en el artículo 3, ¿no? Se plantea la objeción de, quizás me equivoco, pero en la cuestión 4 sí, pero se plantea la objeción de que parece que Dios es imperfectísimo, porque Dios es el ser, y el ser es lo imperfectísimo, porque es lo comunísimo. Y como es lo comunísimo, es susceptible de cualquier adición. Entonces, si Dios es el ser, como el ser es lo comunísimo, lo universalísimo, y por tanto susceptible de cualquier adición, Dios es imperfectísimo. Cuando Santo Tomás responde esa objeción, no dice que el ser divino es lo perfectísimo y saca la cuestión no se sabe cómo, sino que como la objeción apunta a que el ser, ipsum esse, no el ser divino, la objeción concluye que el ser divino es imperfectísimo porque Dios es el ser. Pero la objeción concluye que el ser divino es imperfectísimo porque Dios es el ser, y el ser es lo imperfectísimo porque el ser es lo universalísimo y susceptible de cualquier adición. Santo Tomás, en la respuesta, lo que viene es a hablar del ipsum esse, no de Dios, del ipsum esse, de lo que es el mismo ser, la razón de ser, el ser como acto, y dice, ipsum esse es perfectissimum omnium. El mismo ser es lo perfectísimo de todo. Y precisamente como este ser, el ese,
El ser del caballo es lo perfectísimo en el caballo, el ser del hombre es lo perfectísimo en el hombre. Y el mismo ser es lo perfectísimo de todo y se compara con todo como acto. Pues, como dice Santo Tomás y recuerda Canals, ens ente ens sumitur ab actu essendi. El ente se toma del acto de ser. El ente en cuanto ente. El ente en cuanto ente es pensar el ente en cuanto que tiene ser. Es pensar en el ente en cuanto que es ente por el ese. Y el ese no es lo imperfectísimo. Y no es en ese sentido lo vago, susceptible de cualquier adición. Sino que claro que es universalísimo. Pero sin embargo, es al mismo tiempo lo perfectísimo. Si alguien quiere entrar en la metafísica, así como de golpes, así, tiene que pensar en razones universalísimas que, siendo universalísimas y comunísimas, no sean meramente potenciales o determinables, o que al ser determinadas se perfeccionen. El mismo ser es lo perfectísimo. Cuando el ser es determinado, es imperfeccionado. Bien. El ente como lo primeramente conocido, el ente destacado en cuanto ente, porque la inteligencia como inteligencia penetra en aquello que se ofrece en el concepto primero de nuestro entendimiento, y porque movidos por esa pulsión, por el saber, tenemos que empezar buscando dar razón de un conocimiento universal, tenemos que pensar precisamente cómo este conocimiento universal se vincula con el origen mismo de nuestro conocer y con nuestros primeros conceptos, ¿de acuerdo? El ente en cuanto ente. Ahora, hay un problema, brevemente, ¿me permiten? Porque es que lo que yo tenía que decir es lo que viene ahora. Y esa es la verdad. Hay un problema. Porque, más que un problema, si ustedes quieren entrar, o sea, si uno quiere de corazón, creo yo, ver qué pasa con la síntesis metafísica de don Francisco Canals en uno de sus aspectos principales, a mi modo de ver, es que, claro, verá que Canals hace esto. Se pregunta por el ente como primer conocido, se pregunta por el ente en cuanto ente, pero claro, le pertenece a la filosofía primera, le pertenece a la metafísica resolver este punto. Resulta que el hombre, yo, cada uno de nosotros, resulta que conoce, lo primero que conoce es el ente, el primer concepto del entendimiento humano, fíjense, del entendimiento humano es el ente. El primer concepto del entendimiento humano es el ente. El hombre profundiza en este primer concepto y profundizando en él, de hecho ha sucedido, pero es igual, profundizando en él, llega a hablar del ente en cuanto ente, que alguien hable del ente en cuanto ente, esto es como sorprendente, es rarísimo en el cosmos. No, pero el ente en cuanto ente ha llegado a esto destacando lo que estaba ya en el primer concepto, porque ahora ya no se trata de que llegó a este concepto como determinándolo, porque entonces habría llegado a un concepto muy, si quieren ustedes, claro y distinto, pero de algo muy concreto, no hubiera llegado a una ratio común, y si no llega de una manera objetiva y pensada y destacada a una ratio común, no puede de una manera científica dar razón del orden entero del universo y de sus causas, ha llegado a esto. Pero claro, esto lo ha hecho el ser humano, ha llegado a este concepto. Y ahora está como antes, como esa propaganda que había antes de lavado de ropa, ¿no? Está la prueba de la blancura, ¿se acuerdan? Ahora, sí, ¿cómo era? Detergente para lavadoras, ¿no? La prueba de la blancura. Bueno, ahora está el tema, la prueba de la blancura. Es decir, a ver si con el concepto que usted ha alcanzado, el concepto de ente,
a ver si usted es capaz de dar razón de que este hombre, pensado como ente, bajo la razón de ente, porque este es el tema, este ser ha llegado a este concepto, ¿no? Hemos dicho además que lo primero que concibe es el ente de esta manera, no me he dedicado a poner los términos, no me parece, después ha llegado a destacarlo, muy bien, pero esto lo ha hecho el hombre, la prueba de la blancura. Ahora tiene que ver si es capaz usted, llamemos de prueba de la blancura, de, bajo este concepto, que es aquel concepto que lo requiere para la descripción de todo, porque hemos dicho que sin esto usted no se va a remontar a lo primero y no va a poder describir el orden entero del universo y sus causas, a ver si bajo este concepto es capaz de dar razón del hombre como ente cognoscente. Y a ver si bajo este concepto es capaz de dar razón del hombre como ser que expresa y dice al ente. Este es el problema de la fundamentación de la metafísica. Quo modo se habeat homo ad veritatem cognoscendam. ¿De qué modo se halla el hombre respecto al conocimiento de la verdad? ¿Cómo se halla? Bien. Ahora, para Canals, última cosa, si me permiten, porque esta es la prueba de la blancura. De esto se trata en gran medida. En gran medida es que bajo este concepto, porque no puede ser de otra manera, porque si lo hacemos de otra manera, entonces escindimos la unidad de esta ciencia. Y al escindir la unidad de esta ciencia, tampoco tenemos descripción completa del orden entero del universo y de sus causas. Ya. Entonces, Canals consideraba un texto muy importante, el texto del ente y la esencia, donde, hablando Santo Tomás de esa gradación que podemos encontrar en las sustancias intelectuales, porque hemos encontrado ya la composición de esencia y ser. Acuérdense que está el problema de cómo puede haber una multiplicidad si hay seres que son inmateriales, porque la multiplicidad en los seres materiales la hemos encontrado en razón de algo que hace de potencia, que es la materia. Pero si son inmateriales, ¿cómo puede haber multiplicidad? Y entonces aparece ahí la composición esencia-ser. En el ente y la esencia está tratado en esa línea el problema. Y entonces, una vez que encontramos multiplicidad en las sustancias intelectuales, encontramos la composición esencia-ser, podemos decir que hay multiplicidad en las sustancias intelectuales. Incluso podemos decir que hay gradación según la perfección del ser y según el modo en que el ser es más o menos limitado por la esencia, etcétera, etcétera. Y esto se completa, dice Santo Tomás de Aquino, en el alma humana. En el alma humana. El alma humana es, en este orden, esto se completa en el alma humana. El alma humana que ocupa el último lugar, a mí me gusta decir, posible, en las sustancias inmateriales. El alma humana. ¿Y por qué ocupa el último lugar posible en las sustancias inmateriales? Porque en cuanto próxima a la materia, ocupa el último lugar posible porque es una sustancia espiritual que al mismo tiempo es forma de un cuerpo. Pero claro, en cuanto sustancia inmaterial, le pertenece lo propio de lo que es las sustancias inmateriales. Tiene actualidad inteligible, de algún modo, en el modo a ella posible, en el modo posible a algo que es forma de un cuerpo. Pero, precisamente porque es forma de un cuerpo, su entendimiento es puramente potencial. De hecho, lo que le corresponde, pensémoslo así, ocupa el último lugar posible en la escala de las sustancias inmateriales, y lo que corresponde a ocupar el último lugar posible es el ser, su entendimiento puramente potencial. Pero, sin embargo, es el entendimiento puramente potencial de una sustancia inmaterial que es forma de un cuerpo. Y esto, Canals, como Santo Tomás, lo lee como algo que se constituye, por decirlo así, en este ente que es el hombre, porque, pensado desde la estructura de esencia y ser, tiene como forma un alma que ocupa el último lugar en la escala de las sustancias inmateriales. Bien.
Ahora, pensemos esto. Para Canals, el hecho de que el ente sea lo primeramente conocido por el entendimiento humano, y que sea conocido, por decirlo así, de una manera indeterminada, si ustedes quieren, de una manera confusa, tiene que ver con esta potencialidad del entendimiento humano, que precisamente es puramente potencial porque tiene que ser actualizado. ¿Y por qué tiene que ser actualizado? Mire, porque es puramente potencial, ¿qué quiere que le diga? ¿Y por qué es puramente potencial? Bueno, porque Dios lo hizo así, ¿se entiende? Pero al final tiene que ser actualizado y por eso el entendimiento es puramente potencial. Entonces, claro, si tiene que ser actualizado, en la línea de que tiene que ser actualizado, lo primero, por decirlo así, bajo lo cual se produce el conocimiento de este entendimiento, no puede ser una cosa que tenga ya, por decirlo así, toda la claridad, porque si tiene ya toda la claridad, ¿para qué tiene que ser sentidos y para qué tiene que tener facultades por las que es actualizado, etcétera, etcétera? Sin embargo, este entendimiento, que es puramente potencial con respecto a aquello que tiene que actualizarlo, es sin embargo el entendimiento de una forma que subsiste sin materia y que le pertenece, no lo voy a desarrollar, seguro que lo desarrollan en las siguientes ponencias, y que le pertenece a aquello que le pertenece a las sustancias inmateriales y por tanto tiene una cierta actualidad inteligible. De ahí, pensemos una cosa, que todo lo que va a actualizar a este entendimiento tiene actualidad inteligible, pero tiene actualidad inteligible por aquello que es poseído ya connaturalmente por esta misma forma. Y esto es fundamental. Es fundamental porque dos cosas, 2 minutos, ¿puedo? Ya. 2 cosas, 2 minutos. Esto es fundamental porque lo que hace Canals es esto. Muy rápidamente. Lo que hace, la prueba de la blancura, es que tiene que dar razón, bajo la razón de un ente cognoscente que es capaz de, por su estructura de ente cognoscente, de conocer al ente como primer conocido y después de llegar a decir el ente en cuanto ente. Y entonces Canals explica, bajo la razón de ente, la estructura del hombre, la dependencia de todas sus facultades con respecto a la actualidad inteligible de esta alma que es la última de las sustancias inmateriales, a partir de aquí da razón del ente como primer conocido para explicar cómo en el ente primer conocido ya hay una actualidad, de tal manera que no se constituye esto como si fuera una mera tabla rasa que recibe meramente datos, como si estos datos no tuvieran ya una actualidad que depende de la misma alma. Y después, en continuidad con esta misma luz inteligible, Canals explica cómo se va profundizando en lo que de actual hay aquí, para destacar lo formal del ente en cuanto tal. 1 minuto, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, precisamente en esta tarea, Canals tiene entonces que preguntarse si el decir el ente es algo que le pertenece a este ente cognoscente que es el hombre por ser ente, o si le pertenece por ser un hombre. Porque una cosa es el modo en que tiene que decirlo el hombre y cómo se origina en él, lo cual tiene que dar razón de su estructura en cuanto ente cognoscente y su dependencia con respecto a las facultades de conocimiento también sensibles, pero tiene que explicar si el decirlo le forma parte, es algo que tiene que ver con ser ente cognoscente o con ser un ente cognoscente humano. Es entonces que tiene que desarrollar todo el problema de la locutividad del entendimiento. Porque si el decir el ente es algo que le pertenece a él por ser humano y no por ser ente cognoscente, o si es algo que le sucede por indigencia, o si es algo accidental, la prueba de la blancura no funciona. No funciona
porque no hemos sido capaces de explicar bajo el concepto de ente que haya un ente cognoscente al que le pertenezca por su perfección como ente el decir el ente, el manifestar el ente en su ser. Para explicar la estructura del ente que es dicho y manifestado, Canals tiene que entrar en el autoconocimiento del alma, porque sin el autoconocimiento del alma, prueba de la blancura, no es capaz de dar razón de que en el ente dicho, expresado y manifestado se pueda encontrar una proporción de la esencia al ser. Porque sin la patencia íntima del originarse nuestro conocimiento en las facultades de conocimiento sensitivo, no podríamos, en última instancia, decir nada, porque el hecho de que las cosas existan no es algo que caiga bajo el concepto de ninguna cosa. Y sin embargo, somos conscientes de que las cosas existen. Y además, nuestro primer concepto, que es el concepto de ente, menta una proporción de lo que es el qué de cada cosa, su esencia, con respecto a algo que lo trasciende y que es el ser mismo. Por eso tiene que entrar para la prueba de la blancura, para dar razón de que del decir el ente como formando parte del ente cognoscente y que lo expresado como aquella razón que de suyo no incluye materialidad y que se toma desde esa actualidad, que es la actualidad de cada cosa como lo perfectísimo de ella y que como tal no se puede objetivar, para dar razón de que en ese primer concepto se incluya esa proporción de las esencias al ser, tiene entonces que decir, ¿y esto cómo se le patentiza al ente? Porque este ente tiene un cognoscente, tiene un alma que se conoce a sí misma con un conocimiento que no se reduce al orden objetivo esencial. Y, termino, y la prueba de blancura, y se puede dar razón de este conocimiento que no se reduce al orden objetivo esencial desde el concepto de ente. Canals lo hace. Canals lo hace cuando dice que este conocimiento le pertenece a la mente por su ser. Y entonces, leyendo a San Agustín, leyendo a Santo Tomás, nos habla de aquella redictio, de aquella vuelta del alma sobre sí misma, según que tiene ser. Si no fuera capaz de dar razón de este conocimiento que está en el alma, que es conocimiento necesario para todo conocimiento objetivo, pero si él, cuando hace la tarea científica, no es capaz de dar razón de él desde el ente mismo, no habría fundamentación de la metafísica, se hundiría todo. Y eso es lo que dice el de paso acá, ¿ya? Pero me callo, porque si no me pasé de hora. Perdón. No se consigue. Muchísimas gracias, profesor Antonio, por esta síntesis. Aplicable, diría, y también profunda, en lo que es la fundamentación de la física, que está en Francisco Canals, pero que es la fundamentación de la física animal. Entonces, aunque vamos un poco más de tiempo, ya lo siento que haya tenido que marcarlo, sin embargo, sí que hay alguna pregunta, creo que pues sí hay ocasión de hacerlo, que las preguntas, por favor, si es que las hay, no sean ponencias, sino preguntas concretas al profesor Antonio para que pueda también profundizar en lo que es. Cuando, después de leer para una fundamentación de la metafísica, ponerle muchos ejemplos y conceptos y todas las frases para entender que aquello era, mi espíritu pegó una explosión que se la quise comenzar a ganar y se lo estaba comenzando, pero no me acababa de salir bien comentada y él acalló la cosa diciendo, sí, sé lo contento que estás. Es una pregunta muy concreta. ¿En qué medida toda la aportación de Canals o la explicación que usted nos ha hecho de Canals está así en Santo Tomás, implícita o explícitamente, o es un desarrollo de Canals en algún punto, en algún aspecto, respecto de Santo Tomás?
Mire, mi respuesta... No es repetida, pero lo que yo pienso es lo siguiente. Yo no creo que haya forzado a Santo Tomás de Aquino, de ninguna manera. Ahora, es una lectura de ninguna manera. Lo que pasa que yo creo que sin Kant no hubiera leído esto, y sin otros autores tomistas. Es decir, aquí hay una tradición de pensamiento y unos problemas que van surgiendo, y yo creo que tiene que ver con la fecundidad del pensamiento de Santo Tomás. A mí, varias cosas. Una de ellas es la obra... Yo, leyendo la obra de Edith Stein, esa obra que está en 2 versiones, que es Filosofía, ese opúsculo que escribió para el cumpleaños de Husserl, muy especial, y que está en forma de relato y en forma de diálogo. Pero en esa obra que es Filosofía, que en el fondo presenta un diálogo entre Santo Tomás de Aquino y Husserl, muy entretenido, no sé si lo conocen, pero es muy bonita la obra. Entonces, hay un momento en que Santo Tomás de Aquino le dice a Husserl que hay maestros, ¿no?, que operan de una manera sorprendente y que lo que han dicho encuentra o tiene virtualidad en el momento en que hay una mente que también piensa esas cosas. ¿Me explico más o menos? Y entonces Santo Tomás le dice a Husserl, y entre los maestros suyos estoy yo. ¿Siente más o menos? ¿No? Lo cual es bien interesante, esa frase, ¿no? Y entre ellos estoy yo. Como diciendo, lo que yo le he dicho, de manera extraña, quizás por Brentano, quizás por no sé dónde, ha tenido virtualidad. ¿Se entiende? ¿No? Yo creo que en Canals lo que hay es claramente, y él, su esfuerzo era, y además se enojaba, porque de vez en cuando decía, hablando de un autor X, lo que dice él es lo que digo yo, pero yo digo que lo dice Santo Tomás. Ese era su esfuerzo. Yo digo que lo dice Santo Tomás. ¿Me explico más o menos? Yo creo que, aunque es verdad que él dice que lo dice Santo Tomás, yo creo que en él fructificó algo que estaba virtualmente en Santo Tomás y que no estaba, por decirlo así, pensado con todos esos condicionamientos. Porque Santo Tomás estaba también en otro tipo de cosas, porque no estaban las objeciones que estaban con la filosofía kantiana, porque, etcétera, 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 ¿no? Y lo último, si me permite muy brevemente, en una conversación así particular con él, que ya le hemos comentado, me parece, alguna vez, pero yo en un momento determinado me atreví, yo en general no me atrevía a nada, porque no, pero me atreví a decirle, mire, lo mejor que usted ha escrito es esto, el artículo del entendimiento agente. Y dije, mire, yo creo que lo mejor que usted ha escrito, le dije, perdone, pero es esto, el artículo que todos conocemos sobre el entendimiento agente. Y entonces me dijo, y esto es así, ¿no?, literal, me dijo, mire, yo eso lo vi, y después fui a buscar dónde lo decía Santo Tomás. Y la verdad es que lo vio, y después fue a buscar dónde lo decía Santo Tomás, ¿entienden? O sea, ahora, es brillante porque es un artículo verdaderamente brillante, pero... O sea, yo encuentro que la elaboración de ese artículo es como imposible. Es como parte de los artículos de la Suma Teológica de Santo Tomás, que son imposibles. Uno dice esto, ¿cómo lo hizo? Me explico, no es brillante. Tú dices, prima cuestión 28 de la Contragentes, ¿no? Aunque los seres que son y viven son más perfectos que los que solo son, Dios, que solo es el ser perfectísimo. ¿Cómo lo hizo? ¿No? Esto es Bach en metafísica, ¿se entiende? Es una cuestión, ¿cómo se hizo esto? Es imposible, ¿no? Es una articulación brillante, ¿se entiende? ¿No? Entonces, Canals vio que Santo Tomás había visto evidentemente lo que era el acto. No había desarrollado todo, ¿se entiende o no? Pero como Santo Tomás era uno y tenía pensamiento unitario, no podía haber contradicción en lo que él decía, y tenía que haber la virtualidad suficiente para que pudieran salir otras cosas. Pero él lo vio. Él vio la connaturalidad del entendimiento agente al alma humana. Él vio
porque esto es muy propio de Canals, esto es. Él vio, digamos, que la luz del entendimiento agente tenía que ser vista, digámoslo así, en continuidad o identificada con el conocimiento habitual que el alma tenía de sí misma. Es precisamente por esa autopresencia que es luminosa e iluminadora. ¿Se entiende más o menos? Esto lo vio Canals. Ahora, ¿cómo lo hace para articular los textos donde esto acaba perfectamente fundamentado? Es brillante, pero primero lo vio, después fue a buscar los textos. ¿Me explico más o menos? Y Santo Tomás de Aquino posiblemente no estaba pensando en querer estructurar todo esto, pero es evidente que Santo Tomás de Aquino, cuando piensa el entendimiento agente y dice que es el acto de los inteligibles, o cuando habla de la luz del entendimiento agente y dice que por ella el alma es intelectual, es evidente que tiene esto en el alma, pero no está, por decirlo así, con la exigencia que tiene Canals por ese otro tipo de cosas que han sucedido. Pero yo creo que también esto, lo de Edith Stein, ¿no? Él lo vio, me explico más o menos, ¿no? Y lo de Canals le dijo, lo de Santo Tomás le dijo, porque lo de Santo Tomás encontró una mente que pensaba estas cosas. Porque si te llega el texto de Santo Tomás y tú eres una mente que no piensas estas cosas, vas a seguir comiendo tranquilo, ¿no? Pero ya, Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, profesor Antonio. Ahora tenemos 20 minutos para un café, pues abajo, y luego continuamos en la próxima sesión con el profesor Antonio Prevosti y la profesora Rosario Noño. Pues muchas gracias.